Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20. Y nos encontramos en la última sección del Sermón del Monte y hoy vamos a situar nuestra atención en los versículos 15 al 20 y voy a leer en favor de todos ustedes esta que es la palabra de Dios. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. ¿Puede tomar asiento, por favor? El púlpito es más que un mueble en una iglesia. El púlpito debe ser la plataforma de la palabra de Dios y no de un hombre que adquiere protagonismo. El poder del Espíritu Santo a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo puro es lo que debe llamar la atención del pecador para su arrepentimiento. Y es lo que debe llamar la atención del creyente, que es un pecador redimido, justificado para su santificación. Tristemente, en muchos lugares donde se tienen letreros de ser iglesias de sana doctrina, se ha buscado menoscabar la dignidad de la predicación. La predicación se ha concentrado en ser más bien shows de entretenimiento, chistes, mensajes de adulación para las personas, poca profundidad teológica, porque según ellos lo que importa es el Evangelio y no la teología. Queremos palabra, no queremos doctrina. Pretenden reducir la Biblia a simplemente un libro para la complacencia de las personas, para que resuelvan sus problemas, pero no para llevarlos a Cristo. Esa es la triste realidad en muchos púlpitos de hoy en día. Y esto es porque los púlpitos están siendo ocupados por falsos maestros que tienen como propósito, como meta, adular a las personas ajustando la Biblia a la gente y no la gente a la Biblia. Charles Spurgeon dijo una vez: no ajustaremos nuestra Biblia a esta época, sino que ajustaremos esta época a la Biblia. Pero los falsos profetas, los falsos maestros, no quieren ajustar la época o las personas a la Biblia. Quieren ajustar la Biblia a las personas. Como si Dios fuese un Dios que rogase y suplicase que le prestasen atención, y no el Dios grande y supremo, que es creador de todo y juez de toda la tierra. La dignidad del púlpito radica en que la palabra de Dios es lo más importante para la vida del hombre, no otra cosa, solo la palabra de Dios. Y es por eso que no nos debe sorprender que el Señor Jesucristo en esta parte del Sermón del Monte nos traiga una advertencia, una alerta, una señal de peligro ante los falsos profetas y falsos maestros que pretenden soslayar el camino a la cruz. El Señor Jesucristo, en esta sección que hemos llamado el llamado a asegurarse de estar o ser parte del reino de Dios, nos ha hablado de que el Evangelio nos enseña la puerta estrecha como la única puerta que lleva al cielo. Y esa puerta estrecha cruza hacia un camino que es angosto, muy angosto. Pero ese es el camino que lleva a la vida eterna. Contrario a eso,
La puerta amplia, la puerta fácil y el camino muy ancho por donde muchas personas caminan no es el camino que te lleva a la vida eterna, es el camino que te lleva a la perdición. Bueno, el Señor Jesucristo va a afirmar más ese llamado en nosotros. Si tú no eres alguien que ha creído en Jesucristo, el llamado a ti es toma acción, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si tú no cruzas la puerta estrecha, entonces tú serás más bien presa de falsas doctrinas, de falsos errores que te hacen creer que estás bien, que estás en paz, que estás en bienaventuranza, cuando en realidad vas camino al infierno. Pero también es un llamado al creyente que debe estar seguro en el reino de Dios, a guardarse de los falsos errores, de las falacias de los falsos profetas, que no nos harán salir de la vida eterna. Ellos no tienen tal poder gracias a Cristo y a su obra, gracias al Espíritu Santo que nos ha sellado, pero que sí buscan estorbar nuestro camino y hacernos alejar de nuestro propósito, que es buscar primero el reino de Dios y su justicia, glorificar a Dios. Así que en esta parte de Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20, lo que veremos es cómo el Señor Jesucristo advierte que hay falsos profetas, falsos maestros que están encubiertos, que se visten como ovejas, se disfrazan como ovejas, parecen ser ovejas, pero en realidad dentro de sí, en su interior, son lobos rapaces. Y nosotros, los ciudadanos del reino, debemos guardarnos, debemos discernir y revisar sus frutos para poder identificarlos y no seguirlos a ellos. Así evitaremos la desgracia de caminar en el error, deshonrando a nuestro Dios. Así que hoy veremos en esta sección que hemos titulado El llamado al reino de Dios. Hoy veremos un segundo aspecto de este llamado de asegurarnos de estar en el reino de Dios, y es cuidado con los falsos profetas. Vuelvo a repetir, cuidado con los falsos profetas. Y lo primero que veremos es que los falsos profetas se disfrazan de ovejas siendo lobos rapaces. Los falsos profetas se disfrazan de ovejas siendo lobos rapaces. Miren lo que dice el versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Lo primero que tenemos que entender y tener conciencia es que hay falsos profetas. Es una realidad. Esto no es una invención, no es una exageración, ni es algo que se hace para atraer cierto temor a las personas. La realidad es esta. Han habido, han existido, hoy hay, y hasta que el Señor Jesucristo vuelva, habrán falsos profetas. Pero ¿qué es un profeta? ¿O qué ha sido conocido por la Escritura como un profeta? Bueno, la palabra profeta proviene del griego profetes, que se compone de dos elementos. La última parte, fetes, se refiere al hecho de alguien que habla, de alguien que dice. Pero la palabra pro se refiere a dos cosas más. Una de ellas es de alguien que habla de antemano, que predice algo que ha de acontecer, pero por otro aspecto, porque muchas personas se quedan solo con ese aspecto de los profetas, creen que un profeta es el que siempre habla lo que ha de acontecer en el futuro. En otro aspecto, lo que se refiere pro es alguien que habla delante o proclama y anuncia delante de otro más grande. Es decir, habla lo que otro le ha mandado a hablar. Así que la labor de profeta surge oficialmente, si vamos a las Escrituras, en el Pentateuco. Allí cuando fue dada la ley de Dios al pueblo de Israel en el pacto en Sinaí. Si usted va conmigo a Deuteronomio capítulo 18, versículo 18, Moisés le dice al pueblo de Israel que Dios les daría profetas. Él daría el oficio de profeta. Miren lo que dice versículo 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, refiriéndose a Moisés,
y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Recuerden que la figura de Moisés allí en el monte Sinaí junto al pueblo de Israel era la de mediador. Dios hablaba a Moisés, le daba la ley, y Moisés tenía la responsabilidad de llevar ese dicho al pueblo de Israel. Era un mediador. Bueno, Dios le dice a Israel a través de Moisés: yo levantaré profetas, daré profeta como tú. Él hablará al pueblo en mi nombre. ¿Y qué hablará? Lo que Dios le mandase, no otra cosa. Esa era la tarea del profeta. Él tenía que hablar lo que Dios le decía que hablara al pueblo. Es decir, el profeta era un mensajero en nombre de Dios delante del pueblo. Por eso era muy importante que el profeta fuera alguien llamado por Dios. Usted puede darse cuenta que los profetas en el Antiguo Testamento fueron llamados por Dios. Usted puede observar, por ejemplo, el llamado a Isaías. Dios llama a Isaías en Isaías capítulo 6. Dios llama a Jeremías. Es más, le dice que desde el vientre de su madre fue llamado. Incluso vemos a otro gran profeta como fue el profeta Samuel. Desde niño fue llamado Samuel para ser profeta al pueblo de Israel. Así que el pueblo de Israel debía tener respeto, debía tener temor cuando un profeta llamado por Dios hablaba, porque era Dios hablando a su pueblo. La misma palabra de Dios. Pero resulta que también habrían impostores. Por supuesto que habrían impostores. Si usted nuevamente vuelve allí, el capítulo 18 de Deuteronomio, en el versículo 20, dice: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta, ¿qué pasará con él? Morirá. El Señor está hablando a su pueblo y está diciendo: también habrán impostores que dirán que hablan en mi nombre, pero en realidad no hablan en mi nombre. Esos son falsos profetas. ¿Y cuál es el castigo para ellos? La pena de muerte. El profeta no era cualquier persona. Ahora, el Señor ha dado características al pueblo de Israel antes, si usted se devuelve al capítulo 13 de Deuteronomio, acerca de cómo son esos falsos profetas. Esos falsos profetas son soñadores de sueños, anuncian señales y prodigios, y noten esto particular, y se cumplían. Y se cumplían. Usted lo lee ahí en los versículos del 1 al 4. Ellos tendrían sueños, visiones, hablarían de señales, de cosas prodigiosas, y se cumplían. Pero no eran profetas de Dios. Y ahí tenemos entonces que el profeta era una persona muy importante, que debía ser respetada, pero habían falsos profetas en el pueblo de Israel que trataban de inducir al pueblo de Israel al error, a no obedecer los mandamientos de Dios, sino todo lo contrario, a ir en pos de incluso falsos dioses, de otros dioses. El falso profeta siempre tiene como propósito llevar a otros dioses falsos. Normalmente el primer dios falso al que te llevan es a ellos mismos, a que ellos mismos sean adorados, a que ellos mismos sean admirados. Ahora el Señor Jesucristo entonces está diciendo: guardaos de los falsos profetas. Estos falsos profetas son encubiertos, no son fáciles de distinguir. Ellos son maestros de la mentira y del disfraz. Ellos se disfrazan. Miren lo que dice el Señor Jesucristo: que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro, en realidad, ¿qué son? Son lobos rapaces. Los ciudadanos del reino de los cielos son ovejas del prado de Dios. Eso es lo que es un cristiano. Cuando alguien llega a Cristo, se convierte en una oveja en el rebaño del buen pastor. Aquel que reconoce su pobreza, su bancarrota espiritual, que llora por su pecado al ofender a Dios, aquel que clama por misericordia a Dios
que clama por ser reconciliado con Dios, al nacer de nuevo, se convierte en una ovejita del prado de Dios. Esta persona puede decir: el Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor, nada me faltará, porque ahora esta persona es una oveja. Y Dios es el mejor de todos los pastores. Él guarda a su pueblo. Pero, como ovejas, los ciudadanos del reino de los cielos se convierten en objetivo de los enemigos del reino de Dios. De lobos, de osos, de leones. Esa es la naturaleza. Las ovejas son alimento para los predadores. Así que los enemigos del reino de los cielos toman a las ovejas como objetivo. Son su objetivo. Los falsos profetas, entonces, ellos tienen la astucia, la artimaña de asemejarse a las ovejas, parecerse a los ciudadanos del reino de Dios. ¿Para qué? Para introducirse encubiertamente en el rebaño y de esa manera engañar. Pero en realidad ellos nunca han sido ovejas. Ellos nunca han sido discípulos de Cristo. Ellos nunca han nacido de nuevo. En realidad ellos son anticristos, se oponen al evangelio, estorban a las almas, son lobos rapaces que tienen como propósito hacer daño. La palabra rapaz es un adjetivo que se le da a un ladrón astuto, de esos ladrones que ni tú te das cuenta que te han robado. Así son estos falsos profetas. Son rapaces, astutos. En Juan capítulo 10, el Señor Jesucristo deja en claro que los falsos maestros nunca han sido sus ovejas. Usted va conmigo a Juan 10, 26. Miren lo que dice el Señor Jesucristo. Pero vosotros no creéis, le está hablando el Señor Jesucristo a los judíos incrédulos, a los fariseos incrédulos, a los doctores de la ley que no creían en Él. Pero vosotros no creéis. ¿Por qué? Porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O sea que no todo el que está en una iglesia necesariamente es oveja. Por eso esta sección es asegurarse de que usted está en el reino de Dios. ¿Usted está seguro de que es oveja de Dios? ¿Está seguro de eso? Tal vez usted no sea un lobo rapaz, pero el problema no es ser lobo o ser otro animal, el problema es no ser oveja. Porque entonces no eres del rebaño de Dios. Estos falsos profetas se hacen pasar, se disfrazan entonces, cuando en realidad su naturaleza es de lobos. Ellos son ladrones, estafadores, buscan dañar y herir, y si fuera posible, destruir. El Señor los conoce. El Señor sabe quiénes son sus ovejas, pero el rebaño no tiene la agilidad para eso. Las ovejas son torpes por naturaleza y creen cuánta cosa se mueve. Así que el lobo puede vestirse tranquilamente de oveja y la oveja puede caer si no escucha a su pastor, si no escucha la advertencia de su pastor. Así que la afirmación en esta primera parte del Señor Jesucristo es: hay falsos profetas, falsos maestros, y ellos vendrán, muchos más, pero ellos parecerán como ustedes, como ovejas, que hablan del camino de la vida eterna, del reino de Dios, pero en realidad no es así. No es así. Eso es algo que el Señor Jesucristo va a advertir muchas veces. En Marcos capítulo 13, versículo 22, allí a vísperas de ir a la cruz, el Señor Jesucristo dice: vendrán falsos cristos, que vendrán hablando en mi nombre. Y pongan atención a esto: harán milagros, dirán señales, y como los falsos profetas de Deuteronomio, se cumplirán. Pero son falsos. En Hechos capítulo 20, Pablo, despidiéndose de los ancianos allá en Mileto, les dice: tengan cuidado, porque vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos. Es una realidad.
Estos falsos profetas no llevan a la puerta estrecha. Ellos no enseñan el camino angosto. En su naturaleza, como lobos rapaces, ellos son despiadados, perversos, llenos de mentira y engaño. No son ovejas, no son cristianos, son hijos de ira, discípulos de Satanás. Ellos no llevan ni conducen a una vida de piedad, consagración, sino que son hipócritas. En su interior no han nacido nunca de nuevo, no han cruzado la puerta estrecha, no caminan el camino angosto. Ellos parecen hablar de ello, son muy astutos en cambiar su manera de hablar. Sus aullidos parecen como si las ovejas balearan, pero en realidad están aullando como los lobos. Son enemigos de la salvación, son enemigos de la cruz, son enemigos de Cristo, aunque aparentan ser amigos y aliados de Dios y de Cristo. En realidad no lo son. Por eso el mandamiento de Cristo, ¿cuál es? Guardaos, cuidado, tengan cuidado de los falsos profetas, porque no son inofensivos. No, ellos no son un lobo que se puede confundir con un husky. No. Ellos son lobos que atacan. No son un perrito. Son lobos rapaces. Son letales. Estorban el camino al cielo. Damos gracias a Dios porque no tienen la capacidad de convertir a una oveja, pero sí tienen la capacidad de hacer mucho daño a las ovejas. Mucho daño a las ovejas. Estorban el andar del rebaño de Cristo. Por eso Jesús dice, hay falsos maestros como los doctores, escribas y fariseos, que son hipócritas, que lo único que aparentan son piedad, pero llevan a la perdición. Jesucristo está hablándole a su audiencia, le está diciendo, así como los falsos doctores de la ley, que los llevan en realidad a la perdición, así habrán más falsos profetas. Y el pueblo de Israel lo vivió en el pasado, a pesar de las advertencias de Dios en la ley. El pueblo de Israel lo vivió. Es lo más triste. Al menos nosotros tenemos un dicho: soldado avisado no muere en guerra. Bueno, eso no se aplica siempre, porque el problema no es que el soldado le avise, sino que el soldado escuche y atienda. Y Dios le advirtió al pueblo de Israel. Pero si usted va a la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pedro dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Israel. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. El apóstol Pedro lo dejó claro. A pesar de las advertencias, el pueblo de Israel atendió muchas veces a los falsos profetas, lo cual los llevó a la idolatría y la reprensión por parte de Dios, la justa reprensión por parte de Dios. Así que ojo, mis hermanos, porque los falsos profetas no están afuera, están encubiertos en la iglesia, están encubiertos en el rebaño. Incluso pueden llegar a ocupar un alto cargo en la iglesia. Pueden llegar a ser maestros, pueden llegar a ser diáconos, pueden llegar a ser, y Dios guarde a este siervo, pastores. Un falso profeta puede llegar a ser eso. Ahora vamos a ver el segundo aspecto y último de nuestra enseñanza. Ya el Señor Jesucristo nos ha dicho, cuidado con los falsos profetas. ¿Por qué cuidado? Porque ellos se disfrazan de ovejas siendo lobos rapaces. Y en un segundo aspecto, porque sus frutos delatan su identidad real. Sus frutos delatan su identidad real. Y eso es lo que veremos en los versículos restantes, 16 al 20. Algunos piensan que los frutos de un profeta o maestro de Dios es que se vean prodigios, que se vean señales, que haga caer lluvia de oro del cielo, o que de alguna manera sane a un sinnúmero de personas. Su personalidad imponente, ¿cierto? Su forma de hablar, su expresión, su carisma, su capacidad y sus dones. Y dicen las personas, esos son buenos frutos de un buen profeta. Esos son los frutos de un buen pastor, de un buen maestro.
supuestas buenas obras, o tal vez la multitud de personas que le siguen. Si la iglesia es grande y se congregan más de 1000 personas, es porque ese es un gran profeta y varón de Dios. Siempre nos dejamos llevar por las apariencias. El Señor Jesucristo, miren lo que dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Miren cómo el Señor Jesucristo, como creador también, nos enseña la lógica y las reglas de la creación, de la naturaleza. Sin ser expertos como nuestros nobles campesinos y trabajadores del campo, o las personas especialistas en agricultura, nosotros reconocemos, los que no sabemos ni sembrar un cactus que se nos daña o se nos pudre en el escritorio, nosotros sabríamos entender que nosotros no esperamos que de una mata de espinos salgan uvas. Las uvas salen del fruto, son un fruto de la vid, de una planta específica. Nosotros sabríamos que los higos se llaman higos porque vienen de una planta llamada higuera y no de abrojos, es decir, de plantas espinosas que son maleza. Aún nosotros, los que no somos expertos en agricultura, podríamos decir, como se ha vuelto un dicho popular, que no podemos tener peras de los olmos. Es decir, por naturaleza, un árbol da el fruto para el cual fue diseñado que diese. No podemos esperar otro tipo de fruto. De la misma manera, así es que el ciudadano del reino de Dios puede distinguir a los falsos profetas. Ellos no han nacido de nuevo. Ellos no dan frutos. Su naturaleza los imposibilita para dar un buen fruto. Ellos son pecadores no arrepentidos, no son hijos de Dios. Por tanto, no van a actuar, no van a servir como hijos de Dios. Nosotros no esperamos que las piedras canten. Nosotros no esperamos eso ni que un cerdo huele, porque eso no es su naturaleza. No es para lo cual fue diseñado, está incapacitado para hacer algo diferente a lo que es, a su propia naturaleza. Ahora, ¿a qué se refiere el Señor Jesucristo entonces a los frutos? Primero, el fruto de la piedad. Fruto de la piedad. Los falsos profetas no tienen fruto de piedad. Su vida y testimonio no muestran piedad. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que él, como buen pastor de una iglesia, debe ser ejemplo, que nadie menosprecie su juventud. Pero Pablo no le dice a Timoteo: haz valer tu conocimiento, tu academia, haz valer que eres discípulo mío de Pablo. No. Pablo le dice a Timoteo: de la única manera en que no van a menospreciar tu juventud como pastor es esta: sé ejemplo. ¿Ejemplo de qué? Ejemplo de virtud, de palabra, de conducta, de amor. El fruto del Espíritu. En un pastor verdadero debe haber fe, pureza. Debe estar el Espíritu Santo. Deben ser dignos de imitación. Como el apóstol Pablo le dice a los mismos creyentes en su tiempo: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Su esencia de vida muestra piedad, temor de Dios. Ellos temen a Dios. Los verdaderos profetas, los verdaderos maestros temen a Dios. Y lo hacen de una manera natural y auténtica, no forzada. Ellos mortifican su pecado en sus vidas. Con humildad se someten incluso al escrutinio de las personas. Son objeto de muchas críticas, pero no tienen un deseo de figurar, sino de honrar a Dios. En cambio, los falsos profetas aparentan todas estas cosas. Ellos lo aparentan. Todo es una fachada. Recuerden, son embaucadores. Satanás se presenta como ángel de luz. Él no se presenta en realidad como lo que es. Ellos parecen ser muy píos, pero se nota sobre todo algo de soberbia, orgullo, vanagloria. Ellos se asumen como la cabeza de la iglesia,
como que ellos son los únicos ungidos. Son expertos en astucia, sagacidad, engaño, porque son hipócritas. Los falsos profetas son impíos. Ellos no cumplen las características de los ciudadanos del reino de los cielos. Ellos no son pobres en espíritu. Ellos no lloran su pecado. Ellos no son misericordiosos porque no han conocido la misericordia. Ellos no tienen hambre y sed de justicia. Ellos para nada que son mansos ni son pacificadores. Y por supuesto que no desean ser perseguidos, ni vituperiados o insultados por ser discípulos de Cristo. Ellos no desean eso. Ellos no son cristianos. Así que su vida de piedad no existe. Ahí es donde los ciudadanos del reino de los cielos tienen que evaluar a los maestros. Ellos no son personas perfectas, pero caminan en piedad. Caminan en humildad siguiendo a Cristo. Los falsos profetas aman mucho las cosas de este mundo. Son amadores de sí mismos. Tienen un ego muy alto. Desean la vanidad de esta tierra, el dinero, los placeres, en contra de la ley de Dios. Así que hay que desconfiar, mis hermanos y amigos, de aquellos que a pesar de caer en pecado, siendo maestros, ni siquiera se arrepienten. Hay que dudar de ellos, incluso cuando son autoindulgentes. Ellos mismos se autoperdonan. Ellos mismos excusan su pecado. Y tristemente tenemos muchos falsos maestros hoy en día. Y tienen una cantidad de divorcios en sus hogares, son infieles a sus esposas, maltratan a otros, han robado dinero, han estado en fraudes, han estado en murmuraciones, en divisiones y siguen, porque ellos se muestran muy piadosos. Y el Señor Jesucristo dice, cuidado, por sus frutos los conoceréis. Los falsos maestros no imitan a Cristo, ellos no reflejan la presencia de Dios. Los verdaderos siervos de Dios son portadores de la presencia de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo. El segundo aspecto de este fruto, ya hemos hablado del fruto de piedad, pero el otro fruto que ellos no muestran es el fruto de la verdad. Su mensaje. ¿Recuerdan que la palabra profeta se traduce como alguien que habla? Alguien que proclama lo que Dios le ha dicho que proclame. Por supuesto, ellos no hablan la verdad, ellos no enseñan la verdad, ellos lo que hacen es enseñar falacias encubiertas como verdad, herejías, errores. Así que ellos predican o proclaman sus palabras, su propio mensaje. En primera instancia, ellos no son siervos reales. Ellos no son ovejas. En segunda instancia, ellos no pueden hablar verdad porque ellos no desean la palabra de verdad. Ellos son expertos en introducir errores, muy expertos. Son hijos de Satanás y Satanás es padre de toda mentira. Son muy expertos en eso, en disfrazar la verdad, la falsedad, la saben disfrazar de verdad aparente, como Satanás. ¿Recuerdan lo que hizo Satanás en el Edén? Se convirtió, tomó la forma de serpiente para poder acercarse astutamente a Eva. Y lo que le dijo a Eva es, ¿morirán? Jamás, no moriréis. Si ustedes comen del fruto, no morirán. Sabe Dios, miren cómo hace mentiroso a Dios de manera disimulada. No le dice mentiroso a Dios de primera mano, sino que dice, Dios les ha encubierto. Sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como ¿quién? Como Dios, sabiendo el bien y el mal. Así son los falsos profetas. Muy astutamente enseñan lo falso y distorsionan la verdad. Mis hermanos, esto no es algo que se ve así a primera vista. Hay charlatanes que usted los puede identificar de manera muy clara. Hasta alguien que no conoce el Evangelio sabe que esa persona es un charlatán. Aquí los que nos tenemos que cuidar es de los que sutilmente introducen herejías a la iglesia, que traen destrucción a la iglesia. Ahora, ¿por qué ellos hablan mentira y por qué no enseñan el mensaje de verdad?
porque de lo que hay en el corazón, de eso habla la boca. Así que un lobo no puede hablar lo que le gusta a la oveja. Ya les he dicho, el lobo no balea, el lobo aúlla. Así que ellos no pueden hablar otra cosa diferente a lo que es su naturaleza. En Jeremías capítulo 6, versículo 14, si alguien sufrió los falsos profetas, fue el profeta Jeremías. Miren la característica del mensaje de los falsos profetas. Versículo 14, y curan la herida de mi pueblo con liviandad. ¿Cómo? Miren su mensaje diciendo, paz, paz, y no hay paz. Así que estos son los que te dicen, tranquilo, el evangelio es a la carta. Has llegado a la iglesia y hay un menú para ti. ¿Qué mensaje quieres? Tengo un mensaje a la carta. Lo que a ti te guste, lo que a ti te complazca. Ellos no temen a Dios, recuerden, no temen a Dios. Así que ellos quieren más bien que las personas se sientan atraídas a su mensaje. Te quieren convencer. A ellos les encantan tus aplausos. Les encanta que tú seas complacido, que te sientas bien. Ellos no enseñan lo que la gente necesita oír, sino lo que la gente quiere oír. Es nuestra naturaleza. Nadie se para todos los días en la empresa y le dice, jefe, soy un paredón para usted. Dígame todo lo malo que soy, porque quiero ser el mejor trabajador para usted. No. Como buenos empleados nosotros queremos y nos digan, pero el jefe, ¿por qué nunca me da las gracias? ¿Por qué no ve lo buen trabajador que soy? Bueno, mi hermano y amigo, creo que te da las gracias y te paga a tiempo cada quincena. Los falsos profetas conocen el corazón de las personas. Saben que lo mejor para llevar a las masas es adular a las masas. Decirle lo que quieren oír, así sean mentiras. Ellos enseñan con adulaciones, son muy sensuales, sensoriales, son soñadores, inflan sus palabras. Ellos enseñan más bien doctrinas de demonios, porque su conciencia está cauterizada. Miren, está tan cauterizada que no simplemente no creen en el Evangelio, usan el Evangelio para sus propios propósitos. Miren su conciencia tan cauterizada. Ellos no aman a Dios y por tanto no aman a las personas. Los lobos no aman a las ovejas. En Ezequiel capítulo 22, 27, el Señor dice, sus príncipes en medio de ella, en medio de Israel, en medio de Jerusalén, son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para ganancias injustas. ¿Y por qué tienen tanta acogida los falsos profetas? Eso es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Porque las personas no desean la doctrina de la fe pura del Evangelio. Si no es por la obra del Espíritu Santo, mi hermano, usted y yo hubiéramos visto el Evangelio como simplemente una charla más. Como discurso de personas que quieren subyugarnos a ese sistema religioso. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que en los tiempos difíciles, los tiempos peligrosos, serán aquellos donde las personas querrán escuchar fábulas, tendrán comezón de oír a lo novedoso, todo lo nuevo que salga. Esto es lo nuevo del Evangelio, vamos allí. Se amontonarán falsos profetas para ellos. Tienen mucha acogida porque a las personas por naturaleza no nos gusta el Evangelio puro. No nos gusta el Evangelio puro. Si Cristo no nos transforma, si el Espíritu Santo no nos transforma, no nos gusta el Evangelio puro. No nos gustaría para nada. Hay algo muy particular que tienen las ovejas, los animalitos, y es que no saben distinguir lo sabroso de lo seguro para comer. Es algo particular de las ovejas. Las ovejas no pueden comer de todo.
porque ellas tienen un sistema digestivo muy especial. Tienen que ser un pasto bueno, un pasto verde. Pero a veces se engañan cuando ven una adelfa, que es como una planta que se ve, huele muy bien, y creen que les hace bien y en realidad las intoxica. Ellas pueden ver papa cruda o tomates verdes que parecen ser muy jugosos, pero si comen estos, alteran su sistema nervioso. Las ovejas no tienen la capacidad de distinguir esto. Por eso necesitan un pastor que las lleve a prados verdes. Mis hermanos, nosotros no tenemos la capacidad de distinguir el buen alimento de la palabra del falso alimento que nos seduce. Solo Cristo nos da el buen alimento y nos guía a prados verdes. Es por eso que tenemos que tener cuidado de lo que los falsos profetas hablan, pero conociendo la verdad. Tú no puedes distinguir a un falso profeta si tú no conoces la palabra de verdad. Si no conoces el evangelio, ¿cómo vas a distinguir el falso evangelio? Si no conoces a Dios, si no conoces a Cristo, si no conoces la obra y la persona del Espíritu Santo en realidad conforme a la palabra, ¿cómo vas a distinguir a un falso profeta? Ahora déjenme terminar con el contenido y las características del mensaje falaz o mentiroso de los falsos profetas y lobos rapaces. Y para ello, vaya conmigo a la carta de Judas, leída ahora en la dirección de culto. Lastimosamente, por temas de tiempo, no puedo decir todas las características y contenidos del mensaje de los falsos profetas. Pero tiene usted la tarea de estudiar la carta de Judas. Judas, el pastor, el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Él escribe un tratado de cómo identificar a los falsos profetas. Y miren lo que podemos extraer de la carta de Judas. En el versículo 4, el pastor Judas dice lo siguiente: estos que están destinados a condenación son hombres impíos, no tienen fruto de piedad. Ellos no son árbol bueno que pueden dar buen fruto. Ellos son árbol malo que dan mal fruto. Ya hemos dicho que ese mal fruto es una vida impía y un mensaje falso, encubierto pero falso. Y ellos convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. El mensaje de los falsos profetas siempre es positivo, no hay nada malo en ellos, siempre es positivo. Se valen de cualquier método y manera de que las personas siempre vean un mensaje positivo, agradable, no negativo para ellos. Ellos aman los aplausos de las personas. Por eso ellos nunca te van a decir lo que tú no quieres escuchar. Ellos convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Ellos invitan a un camino ancho. Ellos disfrazan la puerta amplia con una puerta estrechita. Ellos la disfrazan. Es como si tomaran la puerta ancha y la cubrieran de un poco de cosas y hicieran solamente una... Y le dicen, mira, esa es la puerta estrecha. ¿Sí ves? Es muy angosta, entra por ahí. Pero oh casualidad, cuando entras por esa su puerta estrecha, llegas a un camino muy amplio. El camino amplio lo muestran como el mejor camino porque dicen, la gracia lo cubre todo, no importa lo que tú hagas. Cristo murió por ti en la cruz del Calvario, no importa si pecas, no importa si quieres dar rienda suelta a tus pasiones, Cristo te ama, tal como tú eres. Lo importante eres tú, tu corazón que está lleno de amor por Cristo, por Dios. Lo importante es que tú ames a Cristo. No importa si llevas una vida de libertinaje, no importa, la gracia lo cubre todo. Cristo murió por amor a ti, así que no vivas en la esclavitud de una religión que te impone mandamientos, que te impone a vivir en santidad. ¿Para qué? Ya Cristo es santo por nosotros. Ya eres salvo. Son expertos, como decía Dietrich Bonhoeffer, son expertos en convertir la gracia costosa en gracia barata. La gracia opera en que yo, siendo un pecador, al ser invitado a la cruz, paso por la puerta estrecha, no por mis méritos, no por mis obras, sino por los méritos de Cristo.
solo por la fe. No es por obras que soy salvo, pero una vez cruzo la puerta estrecha, camino esa senda angosta del discipulado de Cristo. Lucho contra el pecado, lucho contra la maldad, porque ahora quiero ser como Cristo. Así que no es solo cruzar la puerta estrecha, es caminar el camino angosto. Guardar sus mandamientos son un deleite, porque quiero ser como Cristo. Pero los falsos profetas no enseñan esto. Los falsos profetas niegan a Dios, eso lo dice Judas. Niegan al Dios soberano, sus atributos, niegan su poder, niegan su ser. Ellos distorsionan los atributos de Dios. Dios es amor, solo amor, no es fuego consumidor. Él es bondadoso, Él es clemente, Él es perdonador. Pero Él es justo, pero no es juez. Él no te va a castigar, Él no está airado con nadie. Ellos no enseñan las ofensas que el hombre ha cometido contra Dios, quien es santo. Ellos dicen paz, paz, todo está bien. Todo está bien. No enseñan sobre la gravedad del pecado como ofensa al Dios santo. Ellos niegan la soberanía de Dios. Tú eres quien decides si entrar o no al reino de los cielos. Él te tiene que aceptar. Sea como sea, Dios te tiene que aceptar. Él se complace en concederte todo lo que tú quieras, como si fuera un genio de la lámpara de Aladino. Así convierten a Dios en aquel que les concede todo lo que quiera, todos los milagros que tú quieras, y te resuelve todos tus problemas. Ese es el Dios que predican. Ellos predican un evangelio conforme a tus necesidades, pero no un evangelio en donde Dios te pide arrepentimiento y fe. Legalismo y obras es un mensaje también muy humanista. El hombre es bueno, el humanismo a flote. Si tú haces tal y tal cosa, Dios se va a complacer y te va a dejar entrar a su reino. Haz esto y serás salvo. Cumples con estos requisitos. ¿Por qué? Porque hay bondad en ti. Hay bondad en ti. Así que si tú llevas una vida buena, moralmente buena, no haces mal a nadie, conforme a tu ética, pues tú puedes entrar al reino de Dios. Otros enseñan ritos y sacrificios. Haz estos ritos. Ve a tal lugar. Compra de tal agüita. Hazla bendecir y con eso entras al cielo. Compra tantas misas y con eso el alma saldrá del purgatorio. Humanismo, obras. Niegan a Cristo y su divinidad. Niegan su humanidad. Hablan de otros medios para llegar al cielo. Cristo y alguien más. Cristo y una obra más. Cristo y un rito más. Cristo y la circuncisión. Cristo y la kipá. Cristo y la dieta. Le añaden más cosas al evangelio. Son soñadores, en el versículo 8 lo dice. Son soñadores, sensacionalistas, místicos en extremo, muy sensuales. Dicen que Dios les revela a ellos cosas que nunca más ha revelado. Por eso, mi hermano y amigo, si a usted le dicen que hoy ha salido lo novedoso de la teología, corra, porque Dios no ha cambiado y su mensaje sigue siendo el mismo. Amén. Pero ellos son expertos en lo novedoso porque Dios les revela cosas que a nadie más les revela. Si por ellos fuera, la Biblia no tendría 66 libros, sino ya al menos 1000 libros más, con todas las revelaciones de ellos. Ellos se creen con la autoridad por encima de la revelación plena, que es la palabra de Dios. Ellos hablan de visiones, de tener ese don, no importa incluso si son inmorales. Ellos mancillan la carne. Incluso ven pecados como algo que hace parte del amor de Dios. Usted puede caminar muchas iglesias en Norteamérica y se va a dar cuenta de cuántas banderas arcoíris hay en su entrada. Luteranas, bautistas, pentecostales, carismáticas. Porque a ellos Dios les ha revelado que la homosexualidad no es un pecado.
que el aborto no es un pecado, que la eutanasia no es un pecado. Falsos profetas. Rechazan la autoridad de Cristo y de su palabra. No, ellos no se quieren someter a la palabra de Dios. Por eso sus mensajes son muy livianos. Por eso predican más bien de sus testimonios, de lo que hicieron el verano pasado. Hablan de sus propios logros. Toman el texto, lo manipulan, no lo enseñan, no lo describen, porque saben que si lo hacen, se delatan a sí mismos. Le dicen a las personas, la letra mata, el espíritu vivifica, no estudies tanto la Biblia porque te va a enloquecer. No quieren que las personas conozcan la Escritura, porque los delatan. Así que sus mensajes son livianos, son mensajes sin doctrina, porque según ellos, como ahora lo decía, mucha doctrina te vuelve malo, te atrofia el cerebro. No doctrina, no teología, solo evangelio, como si el evangelio no fuera teología. Blasfeman de cosas que no conocen. El apóstol Pablo reafirma esto que dice en el versículo 10 Judas. Ellos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Pedro lo dice en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 10, que ellos hacen lo que los ángeles de Dios ni siquiera se atreven a hacer. Y aquí usted sabe a qué me refiero, a esa falsa guerra espiritual, donde la guerra espiritual se trata de reprender, de atar, desatar, volver a atar. Donde la guerra espiritual se trata de no luchar contra tu pecado porque tal vez es un espíritu de inmoralidad, tal vez es un espíritu de mentira, tal vez, hermano, tú tienes es un espíritu de infidelidad. Así que reprende, cuando en realidad lo que debes de hacer es convertirte a Cristo, abandonar tu pecado, alejarte de la maldad. Pero ellos predican de cosas que ni entienden. Miguel ni siquiera profirió maldición alguna contra Satanás. Miguel siendo un arcángel de los ejércitos de Dios. Pero ellos insultan cosas que ni conocen. Y supuestamente a ellos se les ha revelado la quinta dimensión de la espiritualidad. Porque ellos pueden ver y conocer los nombres de todos los demonios, conocer en dónde operan, conocer cómo, de qué manera operan. Falsos profetas. Y otra característica de sus mensajes: lucro y codicia. Lucro y codicia. Al igual que Balaam, ellos enseñan para satisfacer sus estómagos, sus necesidades. Son mercaderes de la fe. Abusan de las personas y de las ovejas, obteniendo de ellos dinero y sus bienes para sus propios bolsillos. Pacte y pacte más. Traiga su dinero aquí al altar. Y Dios hará que tu hijo se convierta. Y Dios te dará más del 100 por 1000. Eso lo hacen los falsos profetas. El falso evangelio de la prosperidad. Porque tú puedes comprar el favor de Dios. Porque Dios está obligado a hacer lo que tú le has obligado a hacer con tu dinero. Pero en realidad lo que hacen es llenar sus propios bolsillos. La codicia y el lucro hacen parte de su mensaje. Miren, mis hermanos y amigos, tal vez algunos dirán: el panorama es triste, pastor. No. Miren cómo termina nuestro Señor. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es ¿qué?
cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo es: podrán engañar a las multitudes, podrán engañar incluso a las ovejas que son perezosas en su vida espiritual, pero jamás engañarán al buen pastor, al Cristo Rey victorioso. Esto es un mensaje de victoria, mis hermanos. Dios traerá su purga universal y cortará todo falso profeta. Y cuando Cristo vuelva, solo reinará la verdad. No habrá más mentira. Lo que se verá en cielo nuevo y tierra nueva es un hermoso rebaño universal, sin lobos rapaces vestidos de ovejas. Esa es la victoria de Cristo. La verdad prevalecerá, no la mentira. Eso es el consuelo para el cristiano. Llegará un día en donde no habrá más falsos profetas. Cristo vencerá. ¿Cuál es nuestra tarea? Como aplicaciones. Primero, tener conciencia de que hay falsos maestros. Y yo sé que tal vez a algunos les parecerá dura esta enseñanza. Saberán algo de prepotencia en este siervo por hablar de otros. Y eso que no he mencionado nombres. Quiero dejar la tarea a ustedes de tener cuidado, porque hoy en día tenemos una gran ventaja con la tecnología. Sí, redes sociales, internet, mucha información, pero ojo, porque las redes sociales no están llenas de buenos y fieles profetas. También hay falsos profetas. ¿Y cómo librarse a uno de esos, pastor? Bueno, primero, pues si usted está en una iglesia bíblica, pues hágale caso a su pastor. Segundo, evalúe lo que enseñan conforme a la palabra. Mire, mi hermano y amigo, que el Señor me dé la gracia, pero mientras yo predique, coja esta Biblia y revise si lo que yo enseño, si es acorde a ella. Y con amor puede llegar en cualquier momento y decirme si tal vez me he equivocado en algo, que es probable. Yo no soy infalible. Pero con amor y a la luz de las Escrituras vamos a revisar eso. Pero los falsos profetas nunca pasan el escrutinio de las Escrituras. Nunca lo pasan. Por eso la iglesia tiene que evaluar el mensaje. Tiene que revisar el mensaje. El mensaje no es que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. No. El mensaje es que Cristo es la segunda persona de la Trinidad, que vino a la tierra, vivió de manera perfecta, fue a la cruz del Calvario y al tercer día resucitó. Y hoy está a la diestra de Dios Padre para mostrarte lo pecador que eres tú y la necesidad que tienes de salvación. Y si no crees en Cristo como tu Señor y Dios, no habitarás en la vida eterna. Amén. Ese es el verdadero mensaje. El que lleva a Cristo. Pero también hay un mensaje para los que están formándose como predicadores y maestros. El Señor Jesucristo en Lucas 6:26 dice: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Mi hermano que estás aprendiendo a predicar o estás en el camino del servicio a la predicación, anhelas algún día servirle al Señor como pastor, métete esto en la cabeza. En lo que más tienes que trabajar es en el carácter, para ser humilde y dócil ante la crítica. Porque si vas a ser un siervo de Dios, no todos te van a querer. Te van a criticar. Te van a atacar, pero que te ataquen por la verdad. Y que jamás recibas un ataque de inmoralidad siendo verdad eso. Mantente en integridad. Por último, déjenme hablarles del camino del falso profeta, y eso lo tomo del manual bíblico para detectar a los falsos maestros del pastor Julio Benítez. Les recomiendo este libro acerca de la carta de Judas. Y miren los rasgos de aquel que está en el camino a ser un falso profeta. Primero, la murmuración. Este hermano o esta hermana tiene un espíritu hipercrítico, no humilde. Tiene como fin generar confianza, pero en ello.
descalifica a los pastores, descalifica a los demás ministros de la palabra y a las doctrinas bíblicas. Critican todo. El camino del falso profeta es el que murmura permanentemente con una hipercrítica sin humildad y sencillez de corazón. La otra característica es la egolatría. Buscan su propia gloria y reconocimiento. Se jactan de ser mejores espiritualmente, mejor que la mayoría de todos, valga la redundancia. Ellos son el non plus ultra de la espiritualidad. Ellos son los más fieles, ellos son los más capaces, ellos son los grandes cristianos. De allí que deriva la arrogancia. Son arrogantes. Hablan de cosas infladas de sí mismos, se autoexaltan, fanfarronean de todo lo bueno que han hecho, de cuántas personas se han convertido por su predicación o por su mensaje, porque Él es un gran evangelista. Él es de los que mucho ora, así que te habla de las 10 horas que ha orado en el día. También te habla de todos los estudios y de todos los libros que ha estudiado, todas las cosas que ha hecho, porque es orgulloso. Unos son orgullosos por su alto grado académico y otros son orgullosos porque si bien nunca han estudiado, ellos son apóstoles, son patriarcas, ellos son profetas. Y la otra característica, manipulación. Manipulan a la gente. Y sí que se fijan en las personas que ellos quieren, en los ricos, en los que son conforme a sus deseos. Ellos saben manipular a las personas. Que el Señor nos guarde a nuestra iglesia. Mi amigo, el verdadero evangelio, si te humilla, te muestra lo pecador que eres tú. El verdadero evangelio te mata para luego darte vida. Amén. Tienes que ir a Cristo, al evangelio de Cristo. No vayas a aquel que te dice lo que quieres escuchar. Ve a aquel que te habla la verdad del evangelio. El Señor en su gracia te recibirá si tienes un corazón contrito y humillado y vienes a Él con fe y arrepentimiento. Vamos a orar.